Bien, queremos profundizar en este tema. Es el informe del Grupo Intergubernamental de los Expertos en Cambio Climático que tiene su sede en la ONU. Según este análisis, vemos que la situación es muy compleja y que en muy poco tiempo, de aquí al 2100, al menos esto cambiaría radicalmente por el calentamiento global. Nos acompaña Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? La verdad, me llama la atención este estudio, me llama la atención que creo que es una de las oportunidades más potentes en que se habla del efecto en el océano del alza de temperatura. Pues lo habíamos visto en diversos aspectos, pero no se había hablado tanto del océano y creo que va mucho más allá de que suba 60 o un metro el mar, ¿no? Sino de todos los cambios que involucra el aumento de temperatura. ¿Cómo ves tú este informe? Bueno, para nosotros que llevamos más de 10 años estudiando los océanos de Chile y del mundo, Oceana es una ONG que está alrededor del mundo, nos parece un poco impresentable que recién tengamos estos resultados, porque esos 7.000 estudios que se revisaron son algunos bastante antiguos que ya han prendido las alarmas sobre el impacto que ha tenido sobre los océanos. Es que, perdón, corrijo antes de que sigamos. Cuando yo digo primera vez, es primera vez de parte de la ONU, de Naciones Unidas. Hay muchos estudios, están ustedes, pero hay muchas agrupaciones científicas, organizaciones no gubernamentales que hace años que están haciendo estudios y están diciendo lo mismo. Nosotros mismos hemos presentado reportajes en que hay zonas del mundo que se están inundando. No solamente Florida, acá en los Estados Unidos, que son zonas muy planas, muy bajas, muy expuestas, sino que también en Europa, en fin. Pero es la ONU que recién como que le pone acento a esto. ¿Por qué ahora recién? Porque se han dado cuenta que los océanos tienen un rol primordial en la captura de CO2. Antes siempre se evaluaba solo la tierra, los árboles, y nos hemos dado cuenta que un poco hemos perdido la batalla en la tierra, y veamos cómo el océano puede revertir de cierta forma esta situación. Los océanos ya están sumamente contaminados, también la biodiversidad se ha perdido de forma constante. Obviamente ellos reportan este calentamiento permanente hace 30 años, la acidificación que tienen los océanos y sobre todo la corriente de Humboldt que va desde la Antártida hacia el Ecuador. Es dramático cómo han también tenido que absorber el 21% del CO2 que ha producido el humano. Explícanos un poquito más de esto, porque otro de los aspectos fundamentales de este informe, creo yo, además del tema del alza del nivel del mar, es precisamente el impacto que ha tenido en corrientes tan trascendentes para todo el desarrollo de la masa del mundo marino, ¿no? En la corriente de Humboldt, para toda la costa pacífica, desde la Antártica hasta California, Estados Unidos y un poco más arriba, o sea, prácticamente todo el plano, ¿no? Claro, lo que pasa con la corriente de Humboldt es que es bastante costera. Entonces, todos los recursos que tenemos en Chile están dentro de las 15, 20 millas. Ahí está la biodiversidad en sí. Y que la corriente de Humboldt se esté acidificando implica que todas estas zonas de surgencia que hay a lo largo de Chile, que es donde se alimentan, reproducen las especies, se está afectando irreversiblemente. ¿Por qué el alza de temperatura acidifica el océano? Bueno, el alza de temperatura es una forma, pero el océano tiene que empezar a absorber más CO2, porque se está produciendo más CO2. Pero el problema mayor que tenemos acá es que las políticas públicas ni siquiera han podido revertir este mal manejo que tenemos de las pesquerías, por ejemplo. Entonces, todas las pesquerías en Chile, que están el 60 al 70%, están o colapsadas o sobreexplotadas, no tienen ningún chance de reaccionar positivamente o de adaptarse a este cambio de temperatura y a esta acidificación. Entonces, ni siquiera hemos podido llegar a ese punto de mantener más o menos equilibrados los ecosistemas para que puedan reaccionar a estos cambios gigantes que vimos que se han producido en los últimos 30 años. ¿Tú crees que está cambiando la percepción mundial? Lo digo porque da la impresión, solamente analizando lo que pasó en la Asamblea General y lo que ha pasado el último año con Greta Thunberg, ¿cómo ha calado a nivel mundial, sobre todo en la nueva generación?
Te cito una experiencia personal. He escuchado a mis hijas, primas, compañeras del colegio, cuando las vamos a buscar y qué sé yo, percibo que hay una angustia, fíjate, en los más chicos. Ellos ven todo lo que hablamos, todas estas cosas con angustia y de verdad que tienen miedo. Ellos sí sienten miedo. Ellos ven que se les viene el mundo encima, como que va a quedar la crema. Pero para los adultos no. A mí me pasa como que tú ves el titular y es como, oh, sí, va a subir 1 metro, ya mañana se me olvidó y sigo haciendo la misma cosa y sigo gastando el agua como loco y no me afecta mayormente. Sí, yo creo que tú eres un poco más joven que yo, pero yo empecé en veterinaria el 2004. Yo me dediqué a la salmonicultura y ya ahí ya era poco cuestionable lo que se estaba haciendo en términos de manejo, de químicos al océano. Era muy cuestionable. No se estaba cuestionando dentro de nuestro mundo. Dentro del sistema no era tema. Porque se veía infinito. La cantidad de peces que había en el océano era infinito. O sea, el océano era en ese entonces infinito. En cambio, ahora, ya 15 años después, hay un cambio enorme en la percepción de las personas, pero lamentablemente eso no se condice con nuestro nivel de producción. Chile tenemos un país que es sumamente extractivista, pero también tenemos posibilidades de hacer tecnología, el litio, tenemos potencial para hacer energía renovable y eso sí ha cambiado y yo creo que va cambiando, pero no lo suficientemente rápido para llegar a la solución, no solo en Chile, sino que alrededor del mundo. Como vemos, hay países que niegan el cambio climático y yo creo que personajes como Greta, que tienen una voz completamente distinta a las ONGs, a los gobiernos, a las políticas, le han hecho muy bien a esto. Sí. Volviendo al tema del informe, ya voy a revisar el tema de los movimientos y quienes defienden y quienes están en contra de toda esta situación del calentamiento global. Pero volviendo al informe, ¿cuán alarmante es esto? En Chile, por ejemplo, he leído varios expertos que han reaccionado al informe de la ONU y dicen, mira, acá no creo que sea tanto el problema y hay mucha coincidencia en que como nuestras costas son bastante más altas, tenemos también la gran barrera de la cordillera de la costa, estamos bastante más protegidos. No es el caso de las zonas insulares, no es el caso de los países más bajos y más expuestos. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con eso, porque desde detrás del escritorio esto pareciera que no fuera a afectar mucho, pero nosotros hemos visto en las caletas de pescadores cuánto ha afectado las marejadas. Hay caletas que se han tenido que desplazar completamente. Toda la infraestructura que nosotros tenemos en Chile no está adecuada. Y ese fenómeno sí que ha sido notoriamente reciente. El cambio del comportamiento marítimo en los últimos 2 años ha sido tremendamente notorio. Toda la gente que, por ejemplo, bucea, hace deportes náuticos, que utiliza, no sé, el Wingurú y todas estas cuestiones para decir, esta próxima semana va a estar bien el mar porque tiene olas de 2 metros o 3 metros con marejada, no se puede. No hay cuándo bucear. No hay, o sea, ha estado pegada la marejada y eso no es normal. Eso no era normal hace 3, 4 años atrás. Bueno, hace 4 años que esto se está incrementando 3 a 4 veces. Esto lo que impide es que los pescadores artesanales no puedan salir a pescar. No pueden salir. Entonces, ¿esto cómo no va a afectar irreversiblemente a las zonas costeras cuando el 21% de la población de Chile vive dentro de los 10 kilómetros de las zonas costeras? O sea, claramente no estamos hablando de que en 80 años más se nos vaya a inundar una ciudad, acá, al menos. Eso sí puede pasar en otros puntos del mundo por ubicación, por superficie, en fin, por geografía. Pero sí tenemos un impacto ya que se está materializando en este tipo de fenómenos, ¿no? Y claro, si uno ve que si el mar al 2100 va a subir 1,10 metros más las marejadas, o sea, ya vemos los estragos que causa en La Serena, en Viña, lo vemos con nuestros propios ojos, en las caletas de pescadores que son la fuente de trabajo de las personas. Entonces, yo sí creo que aquí hay una evaluación un poco superflua de lo que está pasando, que esto realmente va a ser un problema mayor y que las aguas cambien su composición, su salinidad. Las machas, por ejemplo, necesitan un nivel perfecto de salinidad para crecer. Las machas casi han desaparecido. Exactamente, y es porque han desaparecido los ríos. Sí. Necesitan el agua dulce para poder crecer. Entonces, todos estos cambios no se pueden tomar de forma superficial y decir,
mira, aquí en Chile tenemos un país bastante montañoso. Sí, no, y de pronto, claro, desconocemos un montón de factores que parecen muy chiquititos, muy tal vez insignificantes. O sea, alguien podría decir, oye, ya, pero ¿qué importa que no haya macha? No comeré más macha a la parmesana. No, pues son alimentos de otras especies y hay toda una cadena que se ve involucrada en esa carencia. O sea, alguna persona que tenga la posibilidad de realizar un descenso, un buceo en cualquier parte de la costa, oye, encontrarse con un pescado hay que celebrar. Bueno, nosotros nos reunimos una vez con Peter Thompson, que es la persona de las Naciones Unidas que mandó a hacer este informe sobre los océanos, y él no tenía considerado las algas, por ejemplo. Y después se dieron cuenta de que las algas son el fundamento de cómo se captura el CO2. Nosotros teníamos, hace muchos años, grandes extensiones como el Amazonas de bosques de algas. Y hoy día estos han sido arrasados, pesca ilegal y también barreteo. Y esto era lo que nos iba a absorber el CO2, lo que es fuente de muchos ecosistemas. Como sacamos los bosques de la tierra, ¿no? Exactamente, 1.200 especies están asociadas a una sola planta de alga. Sí. Ahora, ¿cómo todo esto que estamos hablando se ve afectado por una cuestión más bien sociológica, pero que no es menor? Confiar. Hay una desconfianza brutal. Lo que me dice A y lo que me dice B. Lo vimos, por ejemplo, con las críticas duras contra Greta. Hay gente que, bueno, la inmensa mayoría alaba, ¿verdad?, a esta niña que es capaz de mover masas en torno a una causa noble. Pero no poca gente, sobre todo en redes sociales, acusa de que todo esto es una operación, que acá hay una persona que está siendo utilizada, una niñita, ¿verdad?, donde hay grandes intereses económicos detrás de todo el mundo, ¿verdad?, de las energías más limpias, que es millonario y que le financian todo, o que se viene en un velero, pero resulta que la tripulación se viene en avión y gasta lo mismo. Entonces, es bien complejo creer cuando a veces todo se discute. Yo creo que se discute por conveniencia, porque hay muchas empresas que no quieren cambiar la forma, nuestro sistema económico, nuestro paradigma económico no da para sostener esta ciencia. ¿Pero hay algo de lado y lado o no? Siendo bien honesta, porque en el sentido, las ONG como la tuya también reciben aportes, ¿no? No se financian por osmosis, tienen su apoyo y su espalda financiera. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿de parte de quién? ¿Quién está ahí también? Entonces, ¿te das cuenta que finalmente el factor económico te hace desconfiar? Sí, han sido muchos los mitos también que se han levantado a través de la filantropía. Nosotros como Oceana, por ejemplo, tenemos muchos filántropos que son de Estados Unidos. Muchas de estas familias efectivamente sí, en un mundo anterior, sí explotaron recursos. Generalmente se dice que la filantropía es a la tercera generación, cuando ellos se dan cuenta lo que hicieron sus tatarabuelos. Y tienen suficiente capital para expiar los pecados de sus ancestros. Y no podemos ser tampoco ingenuos. ¿Quién va a financiar esto? O sea, el 80% de lo que recibe Oceana en Chile es para sueldos. El resto para expediciones. Tampoco, o sea, hacer ciencia, un pequeño estudio te cuesta 200 millones de pesos. ¿Quién va a financiar eso? También nosotros somos independientes, no tenemos a nadie que nos esté diciendo, oye, no te podéis en contra de ese proyecto. Entonces, financiar eso es sumamente costoso, porque nosotros lo que hacemos es ciencia para la política pública. Entonces, claramente ahí se necesitan varios dólares. Y además hay divergencias dentro del mundo científico y dentro de personas que aparentan ser profesionales de áreas que dicen, oye, el calentamiento del océano no es tan así de fácil. Yo he visto datos incluso que se han publicado de, mire, ¿sabe qué? Para que el océano suba 1 grado, ¿cuántos grados se tendría que calentar la atmósfera de la Tierra? Y hacen un cálculo de masa-volumen, o sea, para que se caliente, por la inmensa cantidad de mar, tendría que haber como 3.000 grados centígrados en el planeta. Entonces desconfían también de esta cifra. No sé si tú has visto esa data. Yo encuentro que es bien difícil desconfiar cuando uno vive en Santiago y ves que hemos pasado por el invierno más seco de la historia. Ahora, otros dirán, oye, también tuvimos sequía el 2004, el 2011, y estábamos igual o peor de seco, y tuvimos también el otoño, el invierno más seco, son ciclos y en fin. Pero no se murieron los espinos, no se están muriendo especies como lo vemos nosotros. Y los glaciares. Y los glaciares. O sea,
hoy día nosotros cuando vamos a bucear podemos ver la degradación del ecosistema. Es imposible que eso no tenga un efecto sobre nuestras vidas a futuro. Y yo creo que ya desmentir, por eso las generaciones futuras y los más chicos están tan enojados con nosotros, porque es imposible no ver el cambio y están enojados porque no les vamos a dejar lo que tuvimos nosotros. Claro que sí. Ahora, merece la pena preguntarse, ¿y si todo está tan claro? ¿Y si la evidencia es tan obvia? Valga la redundancia de concepto, ¿no? ¿Por qué existen los Bolsonaro? ¿Por qué existen los Donald Trump? Ellos no son personas que hayan florecido con la humedad relativa del aire. Son personas que llegaron democráticamente a liderar países muy relevantes que tienen a millones de electores. ¿Por qué hay tanta gente que entonces piensa como ellos? Bueno, es difícil evaluar eso. También muchos de los jóvenes no están votando. Yo creo que ahora sí va a venir esta segunda camada de personas que realmente les importa la política. Si todo el mundo está muy desilusionado en la política. Los fake news, todo esto fue también comprobado que fue lo que llevó a Trump, a Bolsonaro, al estrellato, digamos. Y es verdad que estos temas políticos son sumamente complejos, pero la gente no está votando, no estaba interesada en la política, pero ahora hay... También nosotros tenemos muy pocos candidatos que son completamente pro ambiente. En otros países ya está pasando. Nos enfocamos mucho, claro, son los países grandes, Bolsonaro y Trump. Pero bueno, Oceana en Estados Unidos ha logrado frenar todo este movimiento que quería Trump de deshacer muchas leyes. Entonces hay mucha gente detrás de esto y yo espero que esto también empiece a encantar un poco. Porque votar es el rol cívico que tenemos, pero también para defender nuestro ecosistema. Hay errores también desde el sector ¿verdad? Crítico a este tipo de liderazgos o a este tipo de concepciones en el sentido de también contar medias verdades, porque hay que poner las cosas en su contexto. Bueno, el discurso de Bolsonaro en la ONU fue súper elocuente en que él dice, acá ustedes están diciendo puras tonteras, están mintiendo. De partida el Amazonas no es pulmón del mundo, de partida no le estamos quemando, descartó todo. Bueno, Bolsonaro es Bolsonaro. Pero en rigor, las quemas en el Amazonas llevan décadas. Entonces, ¿no es un error también pintar a los Bolsonaro como el demonio que hoy día está asesinando los bosques? Yo creo que la mayor preocupación es cuando no se escucha la ciencia. Esa es la preocupación que tenemos en el mundo ambiental de, entonces, ¿por qué nos vamos a guiar? Eso ha sido, básicamente, nosotros nos guiamos por los datos científicos de muchas décadas. Yo sí creo que lo que dice Greta sobre, por ejemplo, que vamos a ir a una extinción masiva, alguien tiene que frenar eso. O sea, siempre en la historia han habido Hitlers, han habido un montón de líderes que no estaban claros en lo que estaban haciendo. ¿Pero no será que le creemos a la ciencia en la medida de lo posible? Por ejemplo, termoeléctricas. Yo puedo entender que cuando la ONU fija un compromiso de llegar al 2050, ¿verdad?, con una matriz descarbonizada y ojalá ya no tener termoeléctricas, es súper distante. Pero también, siendo realista, hoy día tenemos la capacidad económica, tecnológica, que permita la viabilidad, por ejemplo, de cerrar las llaves de las termoeléctricas en Chile ya. ¿Tenemos el soporte para generar esa capacidad de energía ya? ¿O tenemos que esperar realmente un proceso paulatino? En todas partes del mundo donde se han hecho estos cambios, es las políticas públicas las que han impulsado otro tipo de energías. Por ejemplo, si tú, porque cuando Piñera dijo que íbamos a hacer carbono neutral para el 2050 y que iba a cerrar las termoeléctricas para el 2040, nosotros sabíamos ya por estudios que para el 2030 ya se podían cerrar las antiguas. Estoy hablando de las termoeléctricas obsoletas que ya han recuperado todo su capital invertido y mucho más. Ahora, hay un plan, hay un calendario efectivamente de cierre de las más viejas que empieza pronto. Pero el 2040, ¿verdad? Bueno, el mismo día que se anunció, se abrió una nueva en Mejillones. Entonces, cuando tú abres una nueva, tú estás impidiendo que la solar
la eólica y la geotérmica, que son empresas que son más nuevas y que se tienen que instalar en el país, se desarrollen, porque ya está la energía. Pero eso de quién es culpa, porque en el fondo ahí tienes contratos que están en marcha. Estos son procesos largos. No estoy defendiendo a Piñera o culpando a Bachelet, ni en fin, pero es que a veces también las cifras son importantes. O sea, si tú preguntas cuántas termoeléctricas se abrieron en el gobierno de Bachelet y se han presentado los números, la mayor cantidad de termoeléctricas se les dio lo ok en ese gobierno. Claro, entonces eso tiene que ser políticas de Estado. Lo que pasó fue cuando Argentina nos cerró la llave del gas, ahí rápidamente se dijo, bueno, termoeléctrica. Eso tampoco puede pasar. O sea, ¿cómo no vamos a tener un plan a largo plazo? El plan a largo plazo es lo que te tiene que decir de aquí al 2030. Vamos a cerrar todas las que están obsoletas, no vamos a permitir nuevas y vamos a invertir y promocionar para que sea energía solar y geotérmica. O sea, ahora están haciendo un tremendo proyecto en Cerro Denominador, que es uno de los más eficientes y los más bonitos que se ha hecho en Chile. ¿Cómo no vamos a poder ser nosotros líder con todo el desierto que tenemos? El problema es que todavía no tienen la autonomía como para solamente nutrirnos de esa energía solar. Si el gobierno... No tienen capacidad de almacenaje. No hay baterías que te guarden esa cantidad de energía solar que te permita mantener un sustento permanente de energía como lo hacen los sistemas tradicionales, ¿no? Que es la hidroelectricidad y la termoelectricidad. Claro, el sol yo creo que ahora no nos va a faltar nunca más, digamos. Eso no, me refiero al sistema, ¿no? A la mecánica, que todavía le falta en ese sentido. Y todo eso es con políticas públicas, o sea, el desarrollo de Chile tiene que ir basado en eso y no podemos seguir permitiendo que se abran nuevas termoeléctricas. Ese es un poco de Chile y el mundo, y las termoeléctricas son solo un factor que está contribuyendo a este calentamiento global. Muchísimas gracias, Lisbeth, por venir esta mañana. Muchas gracias. Que esté muy bien.